Bueno, buenas tardes a todos. Desde Editorial Jusvaires le damos la bienvenida a la presentación del libro Estudios de Derecho Procesal Constitucional por un Código Procesal Constitucional para Latinoamérica, obra dirigida por el doctor Osvaldo Alfredo Gossaini. Tenemos el agrado de contar con la participación de la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, doctora Marcela Basterra. Se encuentran también en el panel el director de la obra, doctor Gossaini, y los doctores Jorge Alejandro Amaya y Jimena Jatip. En representación de la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, se encuentra su subsecretario académico, doctor Ricardo Germán Rincón. Agradecemos también la presencia de funcionarios y empleados del Poder Judicial de la ciudad. No podemos dar inicio a este encuentro sin antes destacar la confianza depositada en nuestra editorial para la publicación de esta valiosa obra por parte del doctor Osvaldo Gossaini, lo que nos honra profundamente. Nuevamente, gracias, Osvaldo. Una vez más, Editorial Jusvaires continúa con su misión de acercar las normas, jurisprudencia y doctrina al público en general, a la vez que brinda a los abogados las herramientas necesarias para cumplir su labor profesional, posibilitando también a los magistrados y demás juristas de renombre la divulgación de sus producciones jurídicas, coadyuvando con el objetivo fundamental de facilitar el acceso a la justicia promovido desde el Consejo de la Magistratura de la ciudad. Continuamos en constante crecimiento y ello no sería posible sin el esfuerzo mancomunado de nuestro equipo, integrado por las áreas de contenidos, diseño, administración, comercialización y comunicación. Muchas gracias a todos por su compromiso diario. Los invitamos a recorrer el stand del Consejo de la Magistratura, ubicado en el Pabellón Ocre, donde podrán acceder a nuestras publicaciones en formato papel, recordándoles también que pueden descargarlas en forma totalmente gratuita desde nuestro sitio web. Ahora sí, le damos la palabra al doctor Osvaldo Gossaini, director de la obra, agradeciéndoles a todos por acompañarnos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí presente en la Feria del Libro, lo cual ya es una fiesta el concurrir a la misma año tras año. El objetivo de la presentación de esta obra tiene un contenido evidentemente editorial y académico, pero yo quisiera contar un poco la historia de la razón de esta investigación que ha acabado de cumplimentarse con la síntesis de trabajos que he tenido que dirigir, coordinar y también abreviar, porque muchos de estos trabajos se alinean a las investigaciones hechas en la maestría en Derecho Procesal Constitucional que hace la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Esta es una experiencia que comenzó como tal. Hablar de Derecho Procesal Constitucional en un país que no tiene demasiado desarrollo de la ciencia, que aquellos que la desenvuelven lo hacen a niveles de posgrado, que a nivel grado es raro encontrar alguna facultad quizás aislada que pueda tenerlo. Recuerdo, por ejemplo, la Universidad de Belgrano, que lo tenía en su currícula y dejó de darlo cuando se reformó el plan de estudios. En definitiva, era una experiencia de explicar de qué se trata una ciencia que no tiene un lenguaje nacional, que al contrario se desenvuelve con una costumbre y paradigmas que corresponden al principio de igualdad. Todos somos iguales, de manera que pensar en un esquema de respuestas distintas según la nacionalidad de que se trate era totalmente imposible. En el año 1999, en San Martín de los Andes se creó la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Allí se me encomendó crear una comisión que estuvo en los primeros tiempos a mi cargo, que era de Derecho Procesal Constitucional. En aquellos años, un joven inquieto, investigador que trabajaba en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, dijo: qué buena la idea de tener procesal constitucional y de poder empezar a elaborar juntos un proyecto. Ese joven inquieto hoy es el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer MacGregor. Con él
decidimos comenzar una experiencia de ver si se podía hacer en Latinoamérica una carrera bajo una cosa que fue un proyecto que lo llamábamos caprichosamente el Plan Rombo. México, Brasil, Argentina y Perú o Colombia. Es el lado oeste del proyecto, no estaba bien definido, hasta que se definió por Perú, de la mano de Domingo García Belaúnde. Pero, ¿qué país el nuestro? La inflación, la hiperinflación, después el efecto tequila, y todos los avatares económicos hicieron que un proyecto fuera absolutamente imposible de realizar, porque hablando de dólares, $1000 en Argentina era mucho dinero, pero era muy poco dinero en México, y luego en México $1000 era una fortuna y aquí estábamos en el DM2. Es decir, estuvimos en tantas desigualdades que nos hicieron la imposibilidad de hacer ese proyecto, porque no solo era caro, sino que era muy difícil de comprometerlo financieramente a cargo de una universidad o de un conjunto de universidades. Sin embargo, ya lleva 14 años de realizada la maestría en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Panamericana de México, que dirige Eduardo Ferrer MacGregor. Y nosotros nos quedamos con este proyecto. Y un día, en una cena de amigos, hablé de esto que había sucedido, pero lo conté como una anécdota, y alguien que estaba allí me dice, bueno, yo represento a una entidad que recibe fondos educativos del Banco Mundial y que podríamos ver si el proyecto interesa. Y gracias a Dios interesó. El segundo punto era alojar este proyecto en una universidad que comprendiera que era una aventura hacerlo. Pero mi segunda casa, como es la primera, yo creo, académica, es la UBA, a pesar de que vengo de La Plata, pero yo nací en Lomas de Zamora. En 1984 ya era profesor titular, cuando todavía no tenía canas, así que tengo una historia dentro de su universidad y gracias a Dios la confianza depositada del decano de aquel entonces, que dijo, avancemos con este proyecto. Y así se generó. Empezó a funcionar de una manera casi inusitada. 64 alumnos en la primera cohorte y después vinieron las subidas y las bajadas como si fuera una montaña rusa. Buenos tiempos, malos tiempos, todo al conjuro de lo que pasaba con la moneda, porque como hoy vivir en Argentina para un extranjero durante 15 días es una verdadera compromiso, no lo era hace un tiempo atrás, donde los brasileños nos invadían, literalmente, al punto tal que cuando ello sucedió, en la maestría decidimos poner un requisito. Y esto es lo que les voy a contar. El requisito es que la maestría debe tener alumnos de varias nacionalidades sin que una sola comprometa a toda la cohorte, como le llamamos nosotros. De esa manera han pasado 16 nacionalidades por la maestría. La maestría está ya en un periodo de cierre. En el mes de julio terminaría la última cohorte y queremos ver si cambiamos el modelo para permitir que se desarrolle a nivel nacional. Evidentemente el compromiso internacional es muy grande y no está resultando financieramente posible realizarla. Pero ahí estamos, con un proyecto llevado a cabo, donde la primera consigna que hemos tenido es que los alumnos que vayan terminando con sus trabajos de investigación no pierdan la vinculación ni con la maestría ni con la universidad. De manera tal que estamos organizando, ya este año se celebró en el mes de marzo en México, 6 y 7 de marzo, hicimos el segundo congreso de alumnos o graduados de la maestría, donde en estos lugares es cuando se presentan los trabajos de investigación y la síntesis de la labor. Nosotros siempre con los alumnos de la maestría hemos tenido la impronta de que se conozcan entre ellos. Hubo un tiempo que los presentábamos y decía, este es el ministro de tal lado, el secretario de tal otro, hasta que un día un alumno nos dijo, yo soy solamente un alumno, un estudiante. Y nos dimos cuenta que a nadie le gustaba esto de chapear, como decimos los argentinos. Y a partir de ese momento fue la gran solución, porque se conocieron entre ellos, han pasado 16 nacionalidades, como les dije antes, de ellos provienen alumnos de Angola, de España
y de toda Latinoamérica, salvo Chile, único país que hasta ahora no ha estado en la maestría. Los trabajos de investigación son el cierre de la maestría. De esos trabajos de investigación hay una columna de 4 módulos donde nosotros vamos indicando como directores cuáles son los temas de actualidad. Hace un tiempo atrás, cuando Marcela había asumido como presidenta del Consejo, yo le decía, la ciudad necesita un código de garantías constitucionales. Un código que refleje estas asimetrías de tener en un radio de 10 kilómetros 3 sistemas procesales diferentes. La provincia de Buenos Aires, la capital federal y la justicia nacional. Eso hace que los que litigan, como Alejandro y yo que sabemos hacer el forum shopping, es decir, elegir el fuero, porque cuando uno tiene un amparo, mira que el fuero le resulta más competente, y eso, en un proceso de defensa constitucional, digamos que no parece muy congruente con la finalidad que tiene el destino de la protección constitucional. En ese sentido, entonces, fue que empezamos a juntar los trabajos de tesis y de proyectos de tesis que habían elaborado, los problemas que tiene cada país, y los que han escrito, que son muchos, pero responden a 32 trabajos de 8 nacionalidades distintas. Y estas 8 nacionalidades han reflejado problemas importantes. Por ejemplo, ¿por qué cuando uno le dice, ¿qué prefiere usted, la guerra o la paz? Indudablemente la paz. Pero ¿por qué en Colombia prefirieron la guerra y no la paz? Lo explican en el trabajo. ¿Por qué en Brasil, siendo un sistema democrático como el que tiene, han preferido darle al juicio político un carácter eminentemente tal y quedarse sin presidentes? Ya no es la primera vez que le ocurre esto a Brasil, y lo explican allí. Y todo este libro está condensado para fomentar el estudio de un código procesal constitucional para Latinoamérica. Ese fue el sentido del trabajo, ese fue el sentido que cuando lo llevé a la editorial Just Baires me abrieron las puertas como pocas veces he encontrado una recepción en una editorial, porque este es un libro que para el negocio editorial no es bueno. Digamos que este es un libro de investigación, es un libro de curiosidades, pero es un libro necesario para el que quiere, el legislador, necesario para el que quiera saber un poco más de por qué Latinoamérica, siendo aspirante a tener un principio de igualdad, tenemos tantas desigualdades entre nosotros. Y por qué en un país que tiene un control de constitucionalidad, de tanta confianza en los jueces, tampoco funciona el control de constitucionalidad, que ha comenzado a insertarse cada vez con mayor ahínco el control de convencionalidad, con lo que significa darle preferencia a lo que hace la Corte Interamericana a lo que hace nuestra propia Corte Nacional. Todo eso lo van a encontrar en el libro. Yo simplemente quería explicarlo porque del libro van a hablar, y del libro y de la carrera y de las experiencias como profesor de la maestría, como exalumna ya graduada de la maestría, como también profesora, pero casi como la anfitriona de esto que nos ha permitido hacer el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo quería llevarles a ustedes el porqué de esta obra. ¿Por qué no están aquí sus autores? Son todos extranjeros. Hay pocos argentinos. Los argentinos que están, la única de Capital Federal es Jimena, y por eso le pedí que estuviera. Los otros son de Córdoba, de Santa Cruz. Néstor Coronel, ¿de dónde es? No, de Chubut. Es del sur, vamos. En fin. Marta Altave de Corrientes. Marta Altave de Corrientes. Es decir, los alumnos de Argentina no son de Buenos Aires, y cuando son, no son de Capital Federal. Esa es la curiosidad de la maestría. Ha tenido más de 500 alumnos, 96% extranjeros. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a Just Baires por esta posibilidad. Será la primera de más investigaciones, porque seguramente si ha sido la calidez con la recepción, nos sentimos comprometidos para un mejor desarrollo también académico y de todo lo que podamos aportar. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Bueno, buenas tardes a todos. Muy breves palabras como profesor de la maestría. Antes que nada, agradecer a mi querida amiga Marcela, a Osvaldo y a Jimena, obviamente, poder compartir
algunas palabras sobre una temática que en realidad, como bien señalaba Osvaldo, es una temática moderna o relativamente nueva y yo diría hasta resistida en la Argentina, el procesal constitucional. La verdad que esta obra es una obra maravillosa porque termina de alguna manera o es un primer puntapié a un proyecto de investigación que en realidad viene encadenándose hace varios años y que en el cual Osvaldo, Marcela y yo venimos trabajando, yo diría, en forma sin prisa y sin pausa, como las estrellas o step to step, como dicen los americanos, paso a paso. En el procesal constitucional en Argentina nos presentamos con un problema, y el problema es que en términos generales, en el sistema federal, nosotros tenemos basta con 2 o 3 artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para llegar a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el control de constitucionalidad en Argentina, a nivel federal, es de creación esencialmente pretoriana. Es todo creación pretoriana, como el control de convencionalidad es también creación pretoriana de la Corte Interamericana. Pero claro, nosotros vivimos en un país federal y entonces tenemos 25 sistemas de control de constitucionalidad, algunos se parecen y otros son distintos. Poco tiene que ver el control de constitucionalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el control de constitucionalidad a nivel federal, o algunos países del sur que se han acercado de alguna manera en los sistemas mixtos. Entonces, todo lo que es procesal constitucional para los argentinos, especialmente para quienes trabajamos a nivel nacional, parecería no vislumbrarse claramente cuáles son las reglas, las normas de procedimiento en las cuales llegan o tienen de cabida o tránsito para que el organismo encargado de la última palabra constitucional tenga su decisión. Esto no pasa en el resto de Latinoamérica, esto no pasa en Europa. Es decir, hablar de procesal constitucional o de justicia constitucional en términos más amplios, en Europa es lo habitual. Existen maestrías, existen carreras de grado en las cuales se introduce la materia. En cambio, lo mismo sucede en Latinoamérica, en México, en Perú, en Colombia. Hablar del procesal constitucional es algo habitual y se reflejan en las carreras de grado y también en posgrado. Pero en Argentina, por distintas circunstancias, esto ha resistido. Ha resistido también por cuestiones corporativas, a veces las asociaciones que de alguna manera entienden que agrupan la temática, la de constitucional y la de procesal, que de alguna manera también han tironeado la competencia del procesal constitucional, se han resistido en términos generales a de alguna manera ceder un poco la competencia a nuevas asociaciones. Así nos costó bastante con Osvaldo crear e introducir la Asociación Argentina de Procesal Constitucional, que hoy tiene realmente un desarrollo muy importante. Llevamos ya 3 congresos nacionales y seguramente 5 libros presentados, acá me apunta bien Osvaldo, ¿no es cierto? Todo un desarrollo. Y esta maestría, de alguna manera, se encasilla, se encuadra en esta temática, se encuadra en este proyecto de desarrollo con la Asociación Argentina de Procesal Constitucional, con todas las temáticas y los congresos que venimos haciendo, porque incansablemente nosotros bregamos por la autonomía científica justamente del procesal constitucional. Yo recuerdo hace muchos años, hace 20 años, Osvaldo y yo éramos decanos de 2 facultades de Derecho, Osvaldo de Belgrano y yo de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Y justamente conversábamos estos temas, y yo que tuve la oportunidad de diseñar, de participar en el diseño de la carrera de abogacía justamente de esa universidad, colocamos justamente dentro del programa el procesal constitucional como un tercer constitucional. Ya directamente lo llamábamos en esa época procesal constitucional. Por supuesto, esto es una tarea difícil. Ya hay algunas universidades en Argentina que han comenzado a introducir la temática en sus carreras de grado. En carreras de posgrado tenemos algunos, por supuesto, algunos digamos, algunas maestrías, algunas especializaciones, una especialización que dirige Ricardo Varo, justamente en Córdoba, pero la única maestría que hay en el país es justamente la maestría de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Como ven, es un proyecto muy ambicioso, por supuesto están todos invitados a participar de esta temática, y realmente es una tarea compleja, porque en Argentina hay que reconocer que todo cambio es complejo. Los argentinos nos resistimos a los cambios, nos cuestan los cambios, y no solamente los cambios políticos, sino también los cambios económicos y también, por supuesto, los cambios académicos. Y esto ha sido una tarea muy difícil que hemos emprendido, pero con mucho éxito, afortunadamente, aunque
la verdad que debo decir que parece que tuviera más éxito en el exterior, ¿no es cierto?, que en el exterior en este sentido. Y por eso me parece muy bueno el proyecto de que la maestría de ahora en adelante se vaya pensando justamente para la Argentina, para tratar de captar al alumno, al cursante, al profesional argentino que tiene que estar interesado en esta temática, porque tarde o temprano hay que comprender no solamente que el control de convencionalidad atraviesa hoy todas las áreas del derecho, sino esencialmente hay que comprender que el control de constitucionalidad, justamente por creación pretoriana, ha tenido una enorme cantidad de modificaciones que hoy lo alejan naturalmente de, digamos, el concepto básico que teníamos. Hoy la Corte Suprema pretorianamente ha diseñado muchas reglas del procesal constitucional que han acercado evidentemente los distintos modelos, el modelo europeo con nuestro modelo clásico americano. Así que celebro mucho esta obra y por supuesto a mi querido Osvaldo, a Marcela y a todos ustedes, la verdad que los incito, los aliento para que sigamos haciendo tareas de esta naturaleza de ahora en adelante y sigamos bregando por la autonomía científica del procesal constitucional. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estoy más que agradecida por esta enorme oportunidad que se me ha dado, no solamente por los maestros que me acompañan, que han sido mis profesores desde que hace muchos años, sino también porque, tal como lo decía el doctor Gossaini, tuve la posibilidad de vivir la experiencia de la maestría, luego de haber estado muchos años estudiando lo procesal estrictamente. Ya por supuesto graduada, trabajo desde el 2005 con el doctor Gossaini en la cátedra de Derecho Procesal y me encontré con esta experiencia que la verdad que para mí fue superadora, sorprendente. A través de esta maestría, además de conocer infinidad de personas con una alta capacidad y preparación técnica, una alta también calidad humana, esta maestría me ha permitido viajar por el mundo a través de los libros, a través de los compañeros, a través del espíritu crítico y con la absoluta humildad con la que cada problemática se planteaba y desde sinceros deseos de poder avanzar, de poder proponer aquellos cambios ante aquellas instituciones que se habían vuelto vetustas o que ya no daban respuestas a problemas que evidentemente respondían a una sociedad que había evolucionado, que poco a poco era consciente de que tenía derechos, pese a que los estados se encapricharan o trabajaran por postergarlos. Podría contarles un montón de cosas, podría ponerme teórica para demostrar que la maestría me ha servido y mucho, pero me parece que lo más importante de esta presentación sería transmitirles que a partir de esta maestría y de esta obra, donde con varios compañeros, muchos de ellos se han convertido en amigos, hemos de alguna manera unido Latinoamérica y unido a través de esos hilos que no se pueden medir nuestra amistad con Angola y con amigos de España, y todos pensando en esto, en que es una disciplina que por supuesto sostenemos, que es autónoma, que tiene un camino irreversible y que hoy por hoy no podemos cerrar su contenido porque tiene una creciente expansión. Pensaba hablarles, les reitero, de un montón de temas. Es cierto, he vivido, tal como decía el doctor Amaya, este camino, esta resistencia al cambio por parte de aquellos que son puramente constitucionalistas o puramente procesalistas. He participado de las reuniones donde cada uno trata de asumir la paternidad de la disciplina que nosotros entendemos que por supuesto que es autónoma porque tiene contenidos propios. Lo más que puedo decirles es que ha sido una experiencia que me ha permitido, y es lo que más agradezco, es replantearme un montón de verdades estudiadas desde lo procesal o desde lo constitucional que evidentemente se quedaron sin respuestas. Esa falta de respuestas y la existencia de herramientas nuevas, sea desde la jurisprudencia, sea desde la legislación, desde los esfuerzos tanto de las normas fundamentales como las leyes de fondo y fundamentalmente de los operadores, que sean quienes vienen bregando, empezaron a construir esta disciplina donde nos planteamos nuevamente o nos permitimos preguntarnos cuál es el rol del juez que queremos, hasta cuándo este juez puede actuar, qué límites queremos ponerle y también cuál es el sistema de selección de esos magistrados, porque esto tendrá mucho que ver al momento de poder defender la imparcialidad judicial y ante todo la independencia. Y si pensamos en la acción
pensamos en la puerta de entrada al proceso, ¿estamos en condiciones de poner obstáculos a aquel que no acredita cierta legitimación? Es decir, aquel que no puede acreditar prima facie que es el titular, que es aquel que las leyes procesales le permiten ingresar al proceso para que luego el juez pueda abocarse a conocer su conflicto. Acá nos importa, en este momento, en los albores de la democracia, donde las constituciones han reconocido derechos históricamente postergados, nos importa ante todo escuchar qué se pide antes que quién viene a hacerlo. Y por supuesto, alcanzar a todos aquellos que podrían verse alcanzados con una resolución judicial que hasta ahora solamente alcanzaba a las partes. Como verán, estos son solamente algunos de los matices que la disciplina ofrece, que de ninguna manera han sido agotados, porque realmente no quiero agotarlos, porque para eso tienen todos ustedes la posibilidad de hacer un hermoso andar y dar sus propios aportes, pero lo que sí quiero decirles es que es una experiencia que nos permite posicionarnos con un espíritu crítico y responder a la pregunta de si estamos preparados para resolver o para dar respuesta a las nuevas contingencias de esta sociedad que evoluciona, que de a poco se atreve a reclamar, a preguntarse y a motivar estos cambios que se necesitan. Espero que sí, que estemos preparados desde la disciplina, que todavía está en evolución, seguiré leyéndolos al respecto, pero creo que lo mejor que podría pasarnos es eso, que pronto encontremos estas respuestas por el bien incluso de todos nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a todos los que están presentes porque es un día especialmente difícil para llegar y bueno, así que muchísimas gracias. Antes de decir lo que tenía ganas de decir, quiero decir que he sufrido una emboscada. Yo iba a hablar primera y me dijeron, no, vos cerrás, dijo el doctor Gossaini. Entonces yo tengo a mi izquierda las dos personas, los dos profesores, conjuntamente con el doctor Sagüez, que a mi criterio son los especialistas en procesal constitucional más importante no solo de la Argentina, sino de América Latina. Y a mi derecha tengo a la doctora Jimena Jatip, que aparte de ser linda y que sabe mucho es locutora. Entonces me mataron. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito en serio. Yo quiero agradecer especialmente y muy de verdad a Osvaldo por haber elegido nuestra editorial y por haber elegido que desde el Consejo de la Magistratura podamos hacer esta obra y presentar esta obra. Para mí es una doble alegría, por un lado porque, como ellos ya lo mencionaron, implica un resultado de un trabajo de muchos años el desarrollo que se está llevando a cabo en la maestría de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad de Lomas de Zamora y desde la Asociación de Derecho Procesal Constitucional, que justamente no lo han dicho, pero el doctor Gossaini es el presidente y el doctor Amaya es el vicepresidente. De manera tal que, por un lado, estamos presentando un libro, y yo ahora me voy a referir al libro concretamente, pero en realidad lo que tiene detrás de esto, ya después de las palabras de ellos, es un resultado como uno de los ítems o de los pasos importantes en relación a lo que se viene trabajando hace 2 o 3 décadas y con una fuerte resistencia en Argentina y como ha habido en otros países, pero acá bastante, por esta disciplina que nosotros llamamos y consideramos que es autónoma, procesal constitucional. Por otro lado, es una gran alegría, dije yo, porque nosotros tenemos como fin en la editorial Juzbairis, que acá está la coordinadora, la doctora Alejandra García, que viene a todas las presentaciones, se ocupa personalmente de todo, Julia Sleiman y toda la gente de la editorial, que realmente hacen un trabajo muy importante, que cada año tenemos más cantidad, pero no solamente cantidad, o sea, el aspecto cuantitativo, sino el aspecto cualitativo en cuanto a las obras que nosotros vamos presentando, porque los títulos que publicamos y que presentamos en las distintas ferias de libros u otras que no se presentan pero que se van publicando, nuestra idea es hacer una fuerte difusión
de la doctrina, de la jurisprudencia, del pensamiento y de las leyes de los juristas y de los abogados que litigan, que viven o que tenemos alguna vinculación, que somos actores jurídicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces eso realmente es muy importante, contar con prestigiosos autores que nos den su confianza, pero también tener una editorial que realmente lleve adelante este tipo de trabajos que para nosotros es verdaderamente muy importante si tenemos en cuenta que recién desde el año 2013 se creó, es una editorial bastante nueva y viene creciendo tanto. Bueno, se han dicho muchas cosas y no quiero ser repetitiva, pero algunas cuestiones quiero puntualizar. En primer lugar, como decía el doctor Gossaini, es una obra de 32 artículos comprendidos justamente por 32 autores, 31 autor, más la presentación y la dirección del doctor Gossaini. En esta obra, para contarles un poco de qué se trata y por qué es importante para nosotros, para juzgar y poder haberla publicado, básicamente, como ellos lo señalaban, tenemos autores de distintos países del mundo, y aunque parecía raro cuando Jimena mencionó Angola, yo lo iba a mencionar porque en realidad, ¿qué pasa? Nosotros damos la maestría en español, pero vienen muchos brasileros, como decía Osvaldo, y en Angola se habla portugués. De ahí el sentido, porque cuando vos decís cómo vienen 20 alumnos de Angola, una maestría, bueno, no solamente tiene que ver con la similitud del idioma, sino porque realmente es una actividad, una maestría con vuelo internacional, como ya se ha señalado. Y este libro es el fruto de este trabajo. Algunas cuestiones que quiero resaltar es, en primer lugar, este libro denota algo que nosotros a través de la ciencia que bien describió Jimena, la autonomía de derecho procesal constitucional, advertimos que se viene dando en las últimas décadas una simbiosis, pero propositiva, no en sentido negativo, entre el proceso y la Constitución. ¿Y esto por qué? Se viene dando porque no ignoramos, como también lo señalamos, que a partir del año 94, como se ha dicho en tantos lugares, y yo también lo he dicho, se dio un cambio definitivo y creo que el más importante, un cambio de paradigmas en el pensamiento jurídico argentino con la reforma de la Constitución del 94. A partir de ahí, que nosotros en Argentina solo teníamos con la Constitución del 53 dos garantías, el debido proceso y el habeas corpus, se incorporan otras garantías constitucionales, garantías judiciales, garantías institucionales, pero al tener en el artículo 75, inciso 22, todos los tratados de derechos humanos que forman la regla de reconocimiento constitucional juntamente con la Constitución, esto hace que en todos los tratados se replique casi automáticamente las garantías constitucionales en las garantías judiciales. A partir de ahí también es que más tenue, pero ya ahora está en pleno trabajo, como bien lo describe el doctor Amaya, que es un especialista en el tema también, ya hablamos de control de convencionalidad, no porque se contradiga, y esto se trató, que no me quiero explayar, pero en el tema Fontevecchia, en el fallo Fontevecchia recientemente, se hace una cuarta instancia, la Corte Interamericana, que a vuelo de pájaro digo que la respuesta es no, son dos caminos distintos, y en mi humilde entender, cuando la Corte Interamericana le dice a la Corte que tiene que dejar sin efecto un fallo, creo que lo que tiene que decir la Corte Interamericana, como la validez de el alcance de sus sentencias son para los estados, es condenar al Estado argentino que haga tal cosa, y el Estado argentino, a través del órgano que corresponda, lo debe hacer. Pero no decirle a la Corte, señores, su sentencia no vale, porque si no nuestra Corte no es tan suprema como dicen algunos constitucionalistas o procesalistas. A partir entonces de esta doble fuente que tenemos, la fuente interna de derecho y la fuente externa, es que comenzamos a tomar en cuenta, y a pesar de lo que yo comentaba recientemente, que estamos en este punto de partida, en esta instancia tan importante en determinar los alcances de las sentencias de la Corte Interamericana, a partir de allí es que en la fuente externa nosotros tenemos las opiniones consultivas de la Corte Interamericana y los fallos. Y
entre las opiniones consultivas que tenemos inherentes al tema son las número 8 y 9 del año 87, que son pedidas por Uruguay, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, y que en las mismas se analizan cuáles son las garantías judiciales indispensables y la prohibición de suspensión de las mismas, salvo los casos en que específicamente lo concede y lo establece taxativamente el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, que sabemos que lo que hace la Corte es interpretar la Convención. De manera tal que acá es otro de los puntos que solo voy a hacer un titular porque algo se dijo y es una charla mucho más extensa y de otro momento, pero acá vemos también la importancia del derecho procesal constitucional, no solamente, como yo decía, la simbiosis del proceso y la Constitución, sino porque acá nos empezamos a plantear cuál es la tarea del juez constitucional, como decía Alejandro, como decía Osvaldo, en signos de preguntas, que esto se responde a lo largo de varios de los artículos, y sobre todo porque si bien en la preocupación que hay en Europa y el análisis permanentes en relación al juez constitucional y a la tarea del juez constitucional, en América Latina sí es una preocupación y se desarrolla doctrinariamente, pero no sé si coincidirán que también tenemos otros temas que nos preocupan muchísimo, como son los procesos constitucionales. Nosotros tenemos, como también Osvaldo lo señalaba recientemente, nosotros, por ejemplo, tenemos el amparo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y acá viene la adecuación y la pertinencia de por qué la editorial Juzgaires edita este libro, además de por la categoría de sus autores y del director. En la Ciudad de Buenos Aires, como decía Osvaldo, decía la triple jurisdicción, pero yo digo solamente en la ciudad, queremos interponer un amparo y tenemos un amparo podemos interponer un amparo en el Fuero Federal, en el Contencioso Administrativo Federal. Va por la vieja 16986, una ley de amparo que es anacrónica, que es de una época de facto, que nunca fue reformada, no sabemos por qué, todos lo criticamos, pero los gobiernos van pasando de todos los colores, de todas las letras, y nadie la reforma a la ley de amparo. No tenemos regulados los procesos colectivos, entonces es todo vía pretoriana. Tenemos los procesos colectivos, el amparo únicamente la Constitución a modo de ejemplo, y por creación pretoriana tenemos como, por esta fórmula de todos los derechos de incidencia colectiva en general, a que se refiere el artículo 43, decimos también, por creación pretoriana, tenemos el habeas data colectivo, el habeas corpus colectivo, por distintos fallos, Verbisky, etc. De manera tal que nosotros tenemos, no sé si más problemas, pero como siempre venimos unas décadas más tarde, una distinta problemática, pero sí en torno a una cuestión, que es también el tema de la codificación. Y retomo lo que recientemente decía, tenemos un amparo que puede ser presentado ante un juzgado federal. El amparo también, y va una normativa que es la 16986, también puede ser presentado ante los tribunales ordinarios de la capital federal, que si bien están en vía de traspaso, todavía nos falta el último paso y el no menos importante, que es que el Congreso acepte este traspaso de competencias. Entonces acá se da lo que podíamos llamar por ejemplo, la constitucionalización del derecho civil, y nos encontramos que se pueden presentar amparos en temas de salud, por ejemplo, como lo describe, creo que sí, uno de los autores argentinos, Victorino Solá, que habla del amparo a la salud, o la doctora Rosana del Valle Foglia, también autora argentina, que hace un enjundioso análisis de control de convencionalidad y de cómo y las distintas líneas jurisprudenciales del amparo en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y por último, también podemos interponer un amparo ante nuestros tribunales de la Ciudad Autónoma, el Contencioso Administrativo y Tributario, que se rige por otra normativa distinta. Entonces, esto no tiene una respuesta única, que sea perfecta y que traiga solución a todo, pero sí tiene una respuesta que creo que es por lo que estamos abogando hace tantos años, y acá tenemos pioneros de ello, y muchos de los profesores que damos procesal constitucional, que somos de la asociación, que creemos firmemente en ello, y es que sí
y la solución, o por lo menos una respuesta sumamente positiva, sería un código procesal constitucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como por ejemplo lo tiene el de la provincia de Tucumán o como lo tiene Perú, por ejemplo, que vendría a organizar y sistematizar toda esta dispersión de normas y organizar y sistematizar cuestiones que yo creo que se están debatiendo ahora y mucho, yo creo no, es un dato de la realidad, el tema de la justicia constitucional, el control de convencionalidad, los procesos, etc. Solo quiero decir y agregar que es una obra de más de 500 páginas, donde se da cuáles son, entre otras cosas, los puntos fundamentales que debería tener una codificación y de un código procesal constitucional, que solo por mencionar los más importantes, obviamente que el punto de partida sería una base de garantías que sean imprescriptibles, improrrogables, inderogables, universales, o sea que sean para todos y por supuesto permanentes, tomando o enriqueciéndonos de todas las normas constitucionales y de todos los tratados. Y después, entre otros temas, por mencionar algunos, además de los que ya hemos mencionado, sería por supuesto el acceso a la justicia, que está tratado en el libro por varios autores, si bien en este caso extranjeros, como por ejemplo el acceso a la justicia lo trata la doctora Sandra Santos de El Salvador, Morales Nava de Colombia y Guerra Cerrón de Perú. El tema de la verdad, el derecho a la verdad en las pruebas, que lo trata muy enjundiosamente, en forma exhaustiva y profunda, la doctora Jimena Jatip. También el tema de la eliminación del exceso de formalidades, esto es que si bien no hay un título así, pero se ve transversalmente en todos los artículos que estamos con un derecho procesal constitucional moderno, esto que no puede ser óbice a la tutela efectiva, que es la verdadera realización de los derechos, si tenemos procedimientos enjundiosos y que nos entorpezcan el proceso. Es decir, nunca puede haber exceso de rigorismo formal, y esto es a lo que tienden los procesos constitucionales modernos y es lo que esperamos poder tener en un código procesal constitucional. Por último y no menos importante, bueno, todo el tema de la tutela efectiva, los procesos constitucionales, pero un tema no menor que es el alcance de las sentencias constitucionales, esto que Amaya y Gossaini en distintos libros, porque no quiero pasarme porque soy amiga de ellos, de empezar a escribir sus libros, pero lo han tratado en los libros sobre control de constitucionalidad, en los de procesal constitucional, toda esta, no problemática, pero tenemos que empezar a tener parámetros acerca de los efectos del control de constitucionalidad, porque conviven en un mismo país, como bien señalaba Alejandro, tenemos sistemas y en un mismo, continente, en un mismo país, sistemas de control de constitucionalidad, convencionalidad difusos, o sea, cualquier juez o judicial concentrado, o sea, un tribunal constitucional y a un sistema mixto. Entonces, los efectos de las sentencias, cuándo son erga omnes, cuándo son interpartes, según y en consonancia con los sistemas, pero cuándo lo son en cuestiones como en amparos colectivos o en procesos colectivos. Sigue siendo la sentencia interpartes, solo que la parte es aquella que está interesada en la resolución de ese bien colectivo indivisible o es erga omnes. Son cuestiones que están muy discutidas y que si bien no se va a bajar una línea a través de un código, pero sí vamos a empezar a organizar algunas cuestiones que las venimos discutiendo, como señalaban ellos, hace 20 años, 30 años y con posturas, si bien hay posturas mayoritarias cada vez más, y esto es muy importante, pero no tenemos una normativa y entonces corremos el riesgo que si bien el activismo de los jueces muchas veces es muy importante y ha hecho, como decíamos en la creación pretoriana, ha sido muy destacado y muy destacable y elogiable, pero también corremos con esto que decía Ferraioli, el peligro de el gobierno de los jueces. No puede ser que un juez declare la inconstitucionalidad de una norma que aprobaron 250 diputados y 72 senadores. O puede ser, no lo sabemos todavía, son temas a dilucidar. Bueno, yo solamente quiero decir que es una alegría para mí estar acá y voy a terminar con una frase que pone el doctor Gossaini en la introducción,
porque a mí me gusta ver los libros, aunque sea transversalmente. Lamentablemente no me los puedo leer enteros ahora como en otras épocas. Pero bueno, Osvaldo dice, y coincido, por eso lo leo, que este libro tiene la finalidad de ayudar al legislador a observar por dónde transitan las garantías y que éstas no tengan un sentido meramente dogmáticos sin posibilidades de eficacia práctica. De manera tal que, bueno, trabajemos para eso y esperemos estar inaugurando la próxima Feria del Libro o cuando podamos un Código Procesal Constitucional para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias a todos.